Vamos a pasar, niños, a su salón. Pórtense bien. Maestras, si un niño no obedece, buscamos a sus papás. Recuerden que es un privilegio, niños, estar en la casa del Señor. Antes de que tomes tu lugar, si ya te sentaste, te voy a pedir de favor que te pongas sobre tus pies. Quiero que me acompañes en la lectura de la palabra. Creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en este día. Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. La palabra se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léelo conmigo, por favor. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor. Hemos tenido un tiempo maravilloso en tu presencia, Señor, en medio de la alabanza. Hoy, Señor, este domingo 18 de septiembre del año 2022, Señor, yo te pido que seas tú guiándonos a través de tu palabra. Dependemos de ti, dependemos de tu presencia, dependemos, Señor, de tu palabra. Lo que tú digas a nosotros, Señor, nos trae vida, y nosotros lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Toma tu lugar unos momentos. Espérame, antes de que tomes tu lugar, hay personas que nos visitan por primera vez un domingo. Levanta tu mano, por favor. Allá de aquel lado tenemos una familia, de este lado tenemos. Dale fuerte la. Es más, sal de tu lugar. Iglesia Monte Ararat, ya sabes lo que tenemos que hacer. Sal de tu lugar, saluda, dile bienvenido a la Iglesia Monte Ararat. Dile qué gusto que estés aquí. Un domingo en el cual está hecho especialmente para que tú vengas y escuches una palabra de vida. Abre tu corazón, salúdalo, dile: esta es tu casa, las veces que quieras, las puertas están abiertas. Qué bueno verte, espero verte más seguido. Espero que tú te sientas bien, que recibas algo de parte de Dios en este día. Gloria a Dios. Qué bendición recibirte. Somos la Iglesia Monte Ararat y estamos seguros que Dios tiene algo especial para ti y para tu casa. Amén. Si ya regresaste a tu lugar, te voy a pedir de favor que tomes tu asiento y que tú abras tu corazón hoy. Quiero compartirte desde mi corazón que he estado orando mucho por cada uno de nosotros. Sé que Dios tiene algo especial. Se aproxima el Congreso Profetiza 2022. Creemos que Dios trae una palabra para la iglesia a través de su siervo, el profeta Francisco Pulido. He estado en comunicación con él. Reciban saludos también del pastor Miguel, nuestro pastor. He estado en comunicación con él. Ha estado orando por Atalia. Por favor, si tú tienes un tiempo de oración en tu hogar, sigue orando por Atalia. Hay varias peticiones de oración que nosotros tenemos que desarrollar y que tenemos que estar clamando a Dios, porque creemos en un Dios que hace milagros. Amén. Pero antes de creer en un Dios que hace milagros, creemos en un Dios que salva. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados
para lo que viene por delante. Hemos estado escuchando la palabra a través de este tema y en esta serie Preparados y Equipados. Repite conmigo: necesito estar preparado y necesito estar equipado. Y a través del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 18, nosotros recibimos una instrucción y recibimos una enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo para lo que viene por delante. ¿Qué es lo que viene por delante? Lo que viene por delante y está más cerca que nunca es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y nos preparamos todos los días de nuestra vida para que el día en el cual Él se aparezca en las nubes y nosotros seamos levantados, dice su palabra, y transformados, estemos preparados para irnos con Él. Amén. Necesitamos ser un pueblo que ame su venida y ame su regreso y esté preparado para su regreso. Amén. Alábalo. Porque cuando nosotros escuchamos que Cristo viene, necesitamos estar preparados para la venida de Cristo. Y tenemos que entender que hay cosas que la palabra de Dios establece que no pueden ser cambiadas. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que tienes que caminar en paz con absolutamente todos, no nada más con los que tú caminas dentro de la iglesia, sino con las personas con las que convives. Amén. Y hay momentos en los cuales tenemos altos y bajos. Tu pastor tiene un carácter difícil, pregúntenselo a la pastora si no, pero trato de sujetarme al Señor todos los días de mi vida. Amén. Y en todo momento vivo: Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y tenemos que caminar de esta manera, creyendo que el Señor nos ayuda a caminar en esta vida en paz, pero sobre todo en santidad. Amén. Necesitamos caminar en santidad. Regresa a ver al que está a tu lado y dile: necesitamos estar preparados y equipados, y necesitamos caminar en paz, pero también necesitamos caminar en santidad. Amén. Y en esta vida tenemos que entender que todo tiene un precio. Amén. Pero también tenemos que entender, y el día viernes nosotros veíamos que el precio ya fue pagado. El precio por nuestra salvación fue pagado en una cruz. Y nosotros tenemos que entender que después de que el precio ya fue pagado, nosotros tenemos ciertas cosas que hacer como cristianos. La palabra establece: el que creyere y fuere bautizado será. El que creyere y fuere bautizado será. Nosotros hemos creído, hemos sido bautizados, por lo tanto caminamos en salvación. Amén. ¿Estás aquí? Y como cristianos, día tras día tenemos que esforzarnos por ser guiados por la palabra. Amén. Este libro que nosotros tenemos como guía es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros caminamos vacíos, no deja de ser solamente un libro. Pero cuando la presencia de Dios camina con nosotros y la presencia de Dios viene sobre nosotros y la presencia de Dios nos la revela, la palabra se vuelve viva y se vuelve eficaz. ¿Estás aquí? Y necesito que tú lo comprendas, que la palabra de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo y que la búsqueda que nosotros tenemos y el clamor al Señor, la palabra se vuelve viva y se vuelve eficaz. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: cuando la presencia de Dios está conmigo, la palabra de Dios se vuelve viva para mi vida y se vuelve eficaz para mi vida. Amén. Y me encanta cuando yo abro mi Biblia y me encuentro con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos narra precisamente los hechos de lo que es y significa ser un verdadero cristiano. ¿Estás aquí? Respaldado por palabras que nosotros vemos en todos los evangelios. En los 4 evangelios vemos cómo nuestro Señor Jesucristo caminó por esta tierra, nos instruyó, nos enseñó, hizo discípulos, y esos discípulos se fueron multiplicando poco a poco. Y la palabra de Dios ha sido predicada desde
el principio de los tiempos y ha sido enseñada de una o de otra manera. Ahorita nosotros la podemos leer. En el principio la palabra de Dios se escuchaba. Los padres plasmaban la palabra y les enseñaban a través de pláticas. Y la palabra del Señor instruía y los guiaba hacia cómo tenían que vivir. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que valorar tanto los evangelios, porque en los evangelios Dios nos enseña cosas que nosotros tenemos que saber. Y orando al Señor, el Señor me lleva. ¿Cuántos tienen prisa? No sé cuánto tiempo me vaya a tardar. No te voy a prometer 35 minutos, pero quiero que tú abras tu corazón, porque necesito que tú recibas esto en tu corazón. Y el Señor me lleva a Mateo capítulo 3 y vamos a estar estudiando esta porción de la Biblia. Y algo que llama mi atención es que en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2 habla y dice lo siguiente. Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2 dicen: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos aquí a un Juan el Bautista que predicaba lo que es las verdaderas buenas nuevas. Vemos aquí a un hombre que no le interesa absolutamente nada más que solamente predicar las buenas nuevas. Nosotros conocemos las buenas nuevas como el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de parte de Dios para nosotros. Amén. Y cuando nosotros escuchamos a un hombre que habla y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es una manera muy práctica y muy sencilla de decir las cosas. El siguiente versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, y dice: enderezad sus sendas. Y al predicar esto, a muchos venían al bautismo, dice la palabra, confesando sus pecados. Lo dice en el versículo 6, dice Mateo 3:6, dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y la manera en cómo lo hacía me sorprende, porque nos hace falta un predicador como este en estos días. Nos hace falta un predicador como Juan el Bautista en estos días, que se pare en las grandes plataformas y le diga a la gente: necesitas arrepentirte porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Cristo viene en cualquier momento y hay una iglesia que no está preparada para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo oro al Señor porque el Señor levante un hombre que tenga los seguidores que tienen, millones de seguidores, se pare frente a una cámara, frente a las redes sociales y diga: hay un mundo que necesita arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Alaba lo que Él vive, porque es tan necesario que se levante un hombre como Juan el Bautista, como la palabra establece desde Isaías capítulo 40, especifica y dice: voz que clama en el desierto. Y lo vemos cumplido a través de Mateo, algo que fue profetizado. Y necesitamos entender que necesitamos regresar a predicar la verdadera palabra, a predicar lo que el Señor nos ha mandado. La buena noticia no es que vas a ser prosperado. La buena noticia no es que vas a tener todo el dinero del mundo. La buena noticia es que Cristo vino a este mundo, murió, fue crucificado por tus pecados, y en esa cruz llevó todas tus enfermedades y todos tus pecados. Y no solamente eso, sino que al tercer día Él resucitó, fue levantado en gloria, y dice su palabra que Él volverá.
Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que volver al mensaje. Y hay muchos que se han dejado de preocupar por las almas. Hay muchos que se han dejado de preocupar por las almas. Pero yo le pido al Señor que lo último que se me olvide en esta vida es predicar por las almas. Mi interés es que tú seas salvo. Es que tú camines en este mundo, por esta vida, en salvación. Porque la salvación es gratis. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de seguir a Cristo. Dice su palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y ese es un mensaje que hoy ya no se predica. Ese es un mensaje que hoy ya no se predica. Y oro para que el Señor levante a un Juan el Bautista en estos tiempos, que predique el evangelio como está escrito en la palabra. Mateo capítulo 3 versículos 7 y 8 sigue diciendo: al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque así como en aquellos días, hoy también hay muchos que se creen merecedores. Merecedores por herencia, merecedores por derecho, merecedores por tiempo de permanencia. Y las cosas no son así, mi hermano. Las cosas no son así. Porque dice la palabra que tenemos que dar frutos dignos. Pero esto no es porque ya me toca a mí. Hay organizaciones que se preocupan más por quién va a ser el que va a estar al frente que por tener a la presencia de Dios en sus vidas. Que sea la presencia de Dios guiando a una organización, guiando a una alianza. Porque hoy en las alianzas se manejan intereses que tienen que ver con que si tú estás adentro te tomamos en cuenta y si no estás adentro no. Pero tienes que entender una cosa, que cuando Dios está contigo, el que te abre la puerta es Dios, no el hombre. Y lo dije el culto pasado: cuando un hombre te abre una puerta, el mismo hombre te puede cerrar esa puerta. Pero cuando es Dios el que camina contigo, no hay hombre humano que te pueda cerrar lo que Dios tiene planeado para ti. Eso es algo que tenemos que entender. Eso es algo que tenemos que absorber y que tenemos que recibir en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que por nuestros frutos seremos dados a conocer. Y me encanta no solo ese versículo que establece eso, sino que todo el capítulo habla nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 7, desde el versículo 1 empieza a decir: no juzguéis para que no seas juzgado. Te lo vuelvo a repetir, el versículo 1 del capítulo 7 dice: no juzgues para que no seas juzgado. Y de ahí el Señor me lleva al capítulo 7, donde la palabra dice y establece: pedid y os se dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y después el Señor me lleva hasta el capítulo 7, versículo 13 y 14, y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermano, hermana, hay cosas que el mundo te va a ofrecer, hay cosas que el mundo te va a permitir, hay puertas que el mundo te va a abrir. Pero el hecho de que te abra una puerta el mundo no quiere decir que tú tienes que entrar por ella. Porque la palabra establece esto: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Yo necesito que tú comprendas algo. Muchos quisieran ver la iglesia llena. En este lugar entran 1100 sillas. Yo pudiera haber comprado las 1100 sillas, pero yo estoy seguro de esto: es que las 300 sillas que están aquí necesitan estar llenas, necesitan estar preparadas. Hay corazones que tienen que ser formados, hay corazones que tienen que madurar, para que tú comprendas que hay una asignación de parte de Dios para esta casa. Y si tú eres parte de esa casa, también eres parte de la asignación que Dios tiene para este lugar. ¿Estás aquí? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7 versículos 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Y sabes, esto es algo que habla a mi corazón, porque muchos nos hemos topado con gente como esta. Hace un tiempo yo les dije a la iglesia: son pocos los que escucharon esto, porque acabábamos de empezar. El Señor acababa de abrir este lugar, y empezaban a llegar almas, y empezaban a llegar hermanos heridos, y el Señor estaba restaurando. Y yo les decía, y se los vuelvo a repetir: estoy seguro que si yo en ese letrero de allá afuera le hubiera puesto ministerio apostólico profético Iglesia Monte Ararat, este lugar estuviera lleno. Porque hay una ciudad que ha sido mal enseñada. Ha sido mal enseñada porque quiere escuchar solamente así dice el Señor, sin importar que te estén mintiendo y te estén engañando. Porque hay muchos falsos profetas que te dicen así dice el Señor. El Señor me muestra que tú tienes esto para la iglesia. Óyeme, no. Aquí las cosas son derechas. Lo que el Señor tiene que hablar a tu vida, te lo va a hablar de una manera personal. Te va a revelar cosas que tú no sabes, que nadie sabe más que tú. Porque yo creo en la profecía. Yo creo en los dones verdaderos del Señor. Pero hay una ola de falsos profetas. Y es por eso que el Señor me dio una instrucción: hijo, tú vas a llevar el verdadero mover de mi presencia a Toluca. Aunque muchos lo duden, y aunque muchos, yo no hablo por lo que viene a mi boca, sino simple y sencillamente lo hablo porque lo pienso demostrar con hechos. Porque la palabra del Señor habla y establece que solamente por los frutos conocerás. Y dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Regresa a ver al que está a tu lado y dile: por tus frutos te vas a conocer. Por tus frutos te vas a dar a conocer. Y sabes algo, así como en aquellos días muchos no solo han dejado de dar buenos frutos, sino que se han olvidado simple y sencillamente de dar frutos. Se han olvidado de dar frutos. Han dejado de dar frutos. Y piensan así como aquellos judíos a los que les habla Juan. Regresamos al capítulo 3 versículos 9 y 10, donde dice: y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado es cortado y echado en fuego. Y algo más que me sorprende de Juan el Bautista es que él reconocía quién era y cuál era su posición. Y muchos se han olvidado de quién son y cuál es su posición. Mateo capítulo 3 versículos 11 y 12 dicen: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Dile al que está a tu lado: Espíritu Santo y fuego. Josué, Espíritu Santo y fuego. Pero para que esto pasara, tenía que ser obediente. Quería que el de al lado te predicara esto, pero te lo voy a predicar yo. Necesitas ser obediente. Voy de este lado. Te lo digo, mírame a los ojos. Necesitas empezar a ser obediente. Para que esto suceda, necesitas ser obediente. Amén. Porque Juan fue obediente. Jesús era Dios, pero a la vez era hombre, y tuvo que ser también obediente. Jesús tuvo que ser obediente. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17 dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aprovecho para decirles: en diciembre hay bautizos. Si tú no estás bautizado, es el tiempo. No esperes más. Y necesito que comprendas esto. Después de ser bautizado, el Espíritu Santo, dice la palabra, que descendió, y los cielos fueron abiertos, y dijo una voz: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dile al que está a tu lado: todo tiene un precio. Vamos, dile: todo tiene un precio. Y es necesario que nosotros muéramos para comenzar a vivir. ¿Estás aquí? Es necesario que nosotros moramos para comenzar a vivir. Porque sabemos que el bautismo representa muerte, y al salir del agua representa vida. Por eso nosotros creemos en el bautismo por inmersión, no por expansión, porque es necesario que sea sumergido completamente. Es necesario morir para comenzar a vivir, y necesitamos entender que el precio ya fue pagado. Después de esto, Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, siendo hijo de Dios, siendo hijo. Porque no significa que por el hecho de que tú eres obediente
no vas a tener pruebas. Va a haber pruebas en tu caminar, va a haber pruebas en tu vida. La diferencia es que cuando tú estás apartado del Señor, las cosas las pasas solo. Pero cuando tú estás en el camino del Señor, el que está contigo te hace más que vencedor en Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive, por favor. Quiero en esta mañana tratar de explicarte algo. Acabamos de darle un repaso a un resumen de lo que nosotros como cristianos pudiéramos llegar a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo escuchamos de Juan. Pero después de que lo escuchamos de Juan, viene Jesús después de ser tentado en el desierto. Y lo primero que empezó a predicar, esto ya lo he enseñado, solamente es un repaso. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tan fácil es predicar la palabra, pero te doy un consejo: no prediques esto sin un tiempo de oración y sin un tiempo de ayuno. Justo después de regresar de la tentación en el desierto, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto fue hace más de 2000 años. Si Jesús predicó hace más de 2000 años que el reino de los cielos se ha acercado, ¿dónde estamos parados ahora, Josué? ¿Dónde estamos parados ahora, iglesia? Cristo viene en cualquier momento. Y es lastimoso porque muchos han perdido el rumbo. Te vuelvo a repetir, es lastimoso porque muchos han perdido el rumbo y se han olvidado lo que verdaderamente importa. Se han olvidado de lo que verdaderamente importa. En el principio yo les mencionaba el libro de los Hechos, cómo el Señor a través de este nos va guiando y enseñando lo que significa, y te conlleva o te conllevará a ser un verdadero cristiano. Empezamos y recordamos que Juan habló diciendo que vendría uno que bautizara ¿cómo? Con Espíritu Santo. Y Juan lo anunció en el Evangelio según San Mateo, y lo dijo, y dijo: yo os bautizo en agua para arrepentimiento de nuestros pecados, pero viene uno atrás de mí que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y cuando nosotros empezamos a leer el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8, dice así la palabra, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No fue cuando Él estaba presente, pero tuvo que pasar algo. Tuvo que pasar algo para que esto viniera sobre los discípulos. Veíamos el culto pasado, ¿cuántos fueron los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Fueron 120. ¿Y cómo estaban? Estaban unánimes y estaban juntos, estaban reunidos. Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Cosas que ya sabemos, cosas que ya sabemos. Estaban como, estaban unánimes y estaban unánimes y estaban juntos. Recordamos cuántos se convirtieron después de que esos 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Grítalo. Fueron 3000 los que se convirtieron por medio de un mensaje que decía lo siguiente. Hechos capítulo 2 versículo 38 dice así. Le voy a dar tiempo a multimedia, dice. Recuerden, Hechos 1:8, la promesa. Hechos capítulo 2 versículo 1, llegó el día de Pentecostés. Estaba una fiesta.
estaban unánimes, juntos. Después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, Pedro predicó y dice, Pedro les dijo, ¿cómo les dijo? Léelo conmigo. Pedro les dijo, y cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Después de esto viene una etapa de cristianos. Los hombres y mujeres creyeron y la Biblia dice lo siguiente. Hechos capítulo 2 versículos del 43 al 47. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hoy en día somos un chile, mole, pozole. Porque unos creen una cosa y otros creen otra. Pero todos creen a su conveniencia. Yo no estoy aquí por mí. Yo estoy aquí porque tengo una asignación de parte de Dios de guiar hacia una iglesia, no hacia la prosperidad. Porque la palabra, mi Biblia dice, ese texto que me encanta, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por. Pero primero busca el reino de los cielos. Si tú agarras y entiendes que lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces después vienen las cosas. ¿Estás aquí? Alaba lo que Él vive. Y ha llegado el punto en el cual, lo vuelvo a repetir, disculpen mi expresión, pero le he pedido al Señor que yo pueda ser el mismo arriba y el mismo allá abajo. Chile, mole, pozole. Y hay muchos, y hay un dicho que me gusta. Hay muchos pastores, y dice el dicho, que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Tienen a la iglesia sentada pidiéndole diezmos y ofrendas y siendo unos vividores. Eso sí te lo tengo que decir. Viviendo a costillas de la gente. Aquí las cosas no son así. Aquí predica la palabra. Arrepiéntete, porque el Señor te va a dar cuenta, te va a pedir cuenta de todo. Y tienes que entender las cosas, que tenemos que predicar la palabra. La palabra es la que da vida y la palabra es la que transforma. Porque yo veo a un Juan que predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de Jesús ser tentado, baja y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después viene la promesa del Espíritu Santo de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 8. Después vemos que todos estaban unánimes juntos, reciben la promesa. Después de esto viene Pedro y predica. ¿Y qué es lo que predica? Arrepentíos, dice la palabra. Arrepentíos, dice la palabra. Nos quedamos en el versículo 43, hijo. ¿O dónde me quedé? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Estás aquí? Y Pedro y Juan, mientras tanto,
Todos creían y buscaban a Dios. Ellos seguían predicando. Y no solamente predicando, sino que seguían haciendo milagros. Oraron por un cojo. Más adelante, en el templo La Hermosa, y así comenzó el capítulo 3 de Hechos. Y después de que Dios lo sanó a este cojo, pudiera leértelo, pero nos vamos a llevar mucho tiempo. Si tú tienes su Biblia, habla el capítulo 3. Todos se corrieron a ver qué y cómo había pasado. Pero Pedro y Juan no vieron la oportunidad para ser reconocidos. Quiero que veas lo que dice la Biblia. Desde la Nueva Traducción Viviente, Hechos capítulo 3, versículos 12 al 17, dice Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo: ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder y con nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nosotros, de nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Te lo vuelvo a repetir: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, ese hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes hicieron a Jesús fue hecho quiero que tú comprendas esto. Ellos jamás se enfocaron en que los vieran a ellos. Ellos no vieron la oportunidad para ser reconocidos y ser lanzados a la fama. Ellos les declararon y les aclararon que fue la fe en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Y no vieron la oportunidad para ser reconocidos ellos. Hechos capítulo 3 versículo 16 lo dice así: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Algo que me sorprende: después de esto, Pedro vuelve a predicar arrepentimiento. Y les dijo: sé que todo lo que hicieron lo hicieron en ignorancia. ¿Estás aquí? El versículo 19 lo establece de esta manera. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos dile al que está a tu lado: no será fácil, pero con Cristo todo es posible. Mírame, yo tengo que decirte esto. Nadie jamás dijo que sería fácil, pero también la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te lo vuelvo a repetir: nadie nunca dijo que sería fácil, pero la Biblia que yo tengo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Dale fuerte el aplauso al Señor. Vemos algunas de las etapas de ellos como cristianos. Después de esto, de que estos hombres hablaron estas cosas, ¿qué crees tú que pasó? Si vamos al capítulo 4 de Hechos, versículo 3 y 4, dice: y les echaron mano. Después de haber sanado a un cojo, dice la palabra, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Mira, del aposento, empezando 3,000, hasta que sana Dios a un cojo, se añaden otros 2,000. Ya son 5,000. Y necesito que tú entiendas algo. Pensaba que te lo predicara el de al lado, pero te lo voy a decir yo. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo para lo que viene por delante. Te lo vuelvo a repetir. Necesitas estar lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios para lo que viene por delante. Porque así caminaba Pedro para enfrentarse a los que estaban a punto de cuestionarlos. Pero Pedro jamás se echó para atrás, porque él estaba seguro de quién caminaba con él. Jamás Pedro se echó para atrás, porque él estaba seguro de quién caminaba con él. Yo te tengo una pregunta, iglesia. ¿Tú estás seguro de quién camina contigo? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Estás completamente seguro de quién camina contigo? Entonces, no te me vayas a echar para atrás. Por más de que te señalen y te cuestionen, párate frente a quien sea, lleno de la presencia del Espíritu Santo, y dile: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque eso es lo que hacía Pedro. Hechos capítulo 4 versículos 7 al 8 dice: y poniéndoles en medio les preguntaban: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno, repite conmigo, lleno, una vez más, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pero él estaba lleno. Y Pedro les volvió a recordar su pecado y les decía lo siguiente, versículos 10 al 12, hijo, por favor. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por él está este hombre en nuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. ¿Tú te imaginas a este hombre? Pedro, el que mochaba orejas. Te estoy hablando de Pedro, el que desenvainaba y le cortaba la oreja. Imagínate. ¿Tú crees que Pedro se sentaba? Hija, me voy a sentar tantito. Bueno, es que ese hombre que ustedes ven ahí parado, pues no fui yo, fue Jesús.
al que ustedes crucificaron. No, yo me imagino a un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del valor, diciéndoles: ustedes lo juzgaron, ustedes lo crucificaron. Pilato había dicho que se fuera, pero ustedes decidieron que se quedara un ladrón y un asesino por él. Me lo imagino apasionado, en ese momento apasionado por decirles la verdad. Porque necesitamos saber que es necesario que la verdad sea hablada. Ya no hay tiempo para más, iglesia. Ya no hay tiempo para buscar ser próspero. Hoy necesitamos preocuparnos por la salvación, primero que todo, de nuestra alma, porque la salvación es personal. Y nosotros, siendo salvos, vamos a dar frutos. Y sabes algo, cuando tú comiences a dar frutos, tu hijo va a empezar a ver algo diferente en ti y va a decir: yo quiero ser como mi papá. Tu hija va a empezar a ver que tú eres diferente. Ya no chismeas con la vecina, ya no te vas a la lavandería a ver quién está ahí, a ver quién sí tiene para pagar, a ver quién sí tiene para comer. No, tú ya eres una mujer íntegra que se preocupa por darle de comer a tu marido, por darle de comer a tus hijos, por vestir a tu familia, por estar pendiente de tu hogar. Y eso lleva a que tú des buenos frutos y que tus hijos caminen dando los mismos frutos que tú das. Yo siento la presencia de Dios aquí, hermano. Y después de esto fueron puestos en libertad, pero no porque querían, sino porque así les convenía. Les convenía que ellos se fueran, les convenía dejarlos ir, porque si no el pueblo se les iba a echar encima. Hoy muchos predican lo que les conviene. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que yo no predico solamente más que lo que el Señor me da para ti, porque es necesario que haya un pueblo salvo. Y vemos esta etapa en donde Pedro y Juan comenzaban a ser perseguidos, y todos los cristianos seguían caminando, pero seguían caminando en un mismo sentir. Hechos 4, 32 y 33 dice lo siguiente. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Todos los creyentes, hermanos, mírenme acá, por favor. Todos los creyentes eran de un corazón y de un alma. Lo que le dolía a uno, le dolía al otro. Lo que creía uno, creía el otro. Lo que hacía uno, lo hacía el otro. ¿Estás aquí? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hasta que llega la avaricia. Llega la avaricia y llega el celo. Dile al que está a tu lado: raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos han escuchado de Ananías y Zafira, ¿verdad? No voy a extenderme en el capítulo 5, pero lo puedes leer. Quiero ir rapidito y no me quiero extender en esto.
Pero por amor al dinero muchos se corrompen y llega la mentira, incluso de llegar al punto de difamar. ¿Estás aquí? Llega el punto en el cual la gente difama a los demás por miedo. Y la Biblia dice que estos dos, Ananías y Zafira, cayeron muertos por la mentira. Quería que te lo predicara el que está al lado, pero quiero decírtelo esto yo. Mírame, nunca mientas. ¿Estás aquí? Nunca mientas y prepárate, porque después que Pedro y Juan fueron conocidos, fueron perseguidos, aprendidos y a la vez liberados. Amén. Hechos capítulo 5 versículos 17 y 19 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: dile al que está a tu lado, Dios te va a liberar de la cárcel y de la persecución, pero siempre con una instrucción. Hechos 5, 20 y 21 desde la NTV dice así: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Te lo vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios así: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho, comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegó el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Y se sorprendieron, hermanos. Se sorprendieron porque no los encontraron. Quiero decirte algo de parte de Dios. Si tú eres obediente, muchos se sorprenderán de quién eres y de lo que Dios va a hacer a través de ti. Te lo vuelvo a repetir. Si tú eres obediente, muchos se van a sorprender de quién eres tú hoy, de quién vas a ser mañana y de lo que Dios va a hacer a través de ti. Necesito que te metas esto a la cabeza. Te lo vuelvo a repetir. Si tú eres obediente, muchos se van a sorprender de que lo que tú eres hoy, de quién vas a ser mañana y de lo que Dios va a hacer a través de ti. Estamos tratando de entender las varias etapas de un cristiano. Y el libro de los Hechos me deja ver esto. Necesito que entiendas lo siguiente: te van a querer detener. Necesito que entiendas que te van a querer detener. A Esteban, la Biblia dice que tuvieron que hacerle lo siguiente. Hechos capítulo 6 versículo 13. ¿Alguien sabe quién es Esteban? Santo. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Testigos falsos llevaron a Esteban a la muerte. Testigos falsos llevaron a Esteban a la muerte. Pero nadie sabe lo que la sangre trae. Cuando la sangre es derramada, trae avivamiento. Cuando la sangre se derrama, trae avivamiento. La sangre derramada nos lleva a vida y a avivamiento. Repite conmigo: la sangre derramada nos lleva a vida y a avivamiento. Porque nadie se imaginó que a través de la muerte de un hombre, en ese momento, Dios estaba fijando su mirada en otro.
Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y habiendo dicho esto, durmió. Y después del capítulo 7, vamos al capítulo 8 de Hechos, y comienza de la siguiente manera. Estoy a punto de terminar, no te me desesperes. Abre tu corazón porque necesitas escuchar este mensaje. Hechos capítulo 8, versículo 1, desde NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así: Saulo fue uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo en el asesinato de Esteban. Saulo fue uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo con lo que le habían hecho y estaban haciendo a Esteban. ¿Estás aquí? Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y quiero pasar hasta lo siguiente. Por medio de una predicación que comenzó en Mateo capítulo 3, a través de Juan el Bautista, que decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, llegamos al punto de donde un hombre llamado Saulo persigue a la iglesia. Y fue testigo de una muerte en la cual, en lugar de escuchar un reclamo, escuchamos una oración que dice: Padre, no tomes en cuenta su pecado. ¿Qué te habla de un hombre eso? ¿Qué te habla de Esteban? Me deja entender que ese hombre verdaderamente caminaba lleno de la presencia de Dios. Porque hoy, si alguien nos hace algo, ya estamos buscando venganza. No me lo tomes a mal, no eres tú solamente, también el pastor. Porque no soy perfecto. Buscamos la manera de cómo sacarle la vuelta, de cómo hacer ver su pecado, su error, cuando nosotros no vemos el de nosotros. Pero cuando yo veo a este hombre, no tomes en cuenta. Y pensar que Saulo estaba ahí. Saulo estaba ahí y escuchó esto. Escuchó que este hombre le pidió al Padre en su oración: no tomes en cuenta su pecado. Muchos no toman en cuenta lo que muchos pasan en lo secreto, para que Dios levante a un hombre como el que estamos a punto de ver en este momento. No vemos lo que hombres de Dios pasan en secreto, para que Dios levante hombres verdaderos que caminen con la verdadera llenura de la presencia del Espíritu Santo. Iglesia, todos conocen parte de lo que Dios me ha asignado. El Señor me ha dado la instrucción de levantar una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, y me ha dado la instrucción de encaminar a cada uno de los que quieran. Óyeme esto: de los que quieran, porque yo no voy a jalonear con nadie. Yo voy a agarrar y voy a encaminar a los que quieran encaminarse a su asignación. Y te prometo, y te lo digo delante de la presencia de Dios, que a mí no me importa si Dios te usa
más a ti. Gloria a Dios. Hijo, necesito que sigas llenándote. Necesito que sigas buscando de la presencia de Dios, porque eso es lo que Dios me ha dicho a mí. Pero nadie sabe lo que tiene que pasar la gente. La muerte de un hombre lleva a un avivamiento. Siendo Saulo testigo de la muerte de Esteban, pasa lo siguiente. Y nos brincamos hasta el capítulo 9. Aquí terminamos. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 8, desde la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra, y estando ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 7 dice: los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Repite conmigo: Saulo quedó ciego. Repite conmigo una vez más: Saulo quedó ciego. Santo es el Señor. Y después de esto, el versículo 9 del capítulo 9 de Hechos dice: donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Repite conmigo: no comió ni bebió 3 días. Los mismos 3 días que nuestro Señor Jesucristo tardó para resucitar. Este hombre tuvo que matar la carne. Por eso muchos piensan que el ayuno es para torcerle la mano a Dios. Déjame bajarte de tu nube. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios. No ayunes cuando tengas necesidad. Ayuna cada vez que puedas, porque tu carne es mala y necesita morir. ¿Estás aquí? No ayunes para torcerle la mano a Dios. Ayuna para que tu carne muera. Métetelo a la cabeza. Has sido mal enseñado. El ayuno no es para que te lleguen las bendiciones. El ayuno es para que tú entres en la presencia de Dios. Porque estando en la presencia de Dios, créeme, la gloria de Dios va a caminar contigo. Alaba lo que Él vive. Muchos no van a entender qué es lo que estás haciendo aquí. Y te voy a ser muy claro. Y el Señor me habló esto en la semana. Muchos no van a entender qué es lo que tú haces aquí. Es más, van a tratar de convencerte que no estés aquí. Porque lo que va a pasar aquí no es para todos. Necesito que entiendas esto. Lo que está a punto de pasar en la iglesia Monte Ararat no es para todos. Porque la palabra de Dios habla a mi vida y me dice en el versículo 15 lo siguiente:
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: yo necesito ir porque yo soy instrumento escogido por Dios. Yo vuelvo a repetir: porque yo soy instrumento escogido por Dios para llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dale un fuerte aplauso a Dios si tú puedes alabarlo. Dios usó a un hombre. Dios usó a Ananías para que fuera e impusiera las manos sobre Pablo. Hechos 9, 17 al 19 dice: fue entonces a Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Repite conmigo: y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y todo esto desde Mateo capítulo 3, Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el capítulo 9. Te lo dije porque necesitas entender lo siguiente: que no importa cuántos prediquemos, cuánto tiempo esté yo aquí, después de que yo no esté, nuestros hijos tendrán que seguir predicando lo que nosotros nos ha sido enseñado. ¿Entiendes esto? No importa cuánto tiempo pase, tal vez yo mañana no esté aquí, pero cada uno de ustedes y nuestros hijos, mientras Cristo venga, necesitamos seguir predicando sin importar qué es lo que viene por delante. Puede venir persecución, iglesia. Ya hay persecución. Ya somos perseguidos incluso por predicar la verdad. Déjame decirte algo: hay pastores que no les gusta que estemos aquí porque nosotros decimos la verdad. Yo no te voy a engañar, yo te voy a decir: bautízate, porque si te mueres mañana y no estás bautizado, yo no puedo decir que tú estás en el cielo. Es más, puedo asegurar que tú estás en el mismo infierno, porque tuviste oportunidad de bautizarte y no te bautizaste. Déjame decirte algo: tú eres responsable de lo que tus hijos vivan hoy, porque tú fuiste enseñado por la palabra y no estás enseñando la palabra. Déjame decirte esto: necesitas levantarte como un verdadero cristiano y predicar el evangelio, porque hay un pueblo que se está perdiendo y hay un pueblo que necesita hacer algo. No importa la persecución, no importa lo que estés pasando, sigue predicando a Cristo. Y si tú le enseñas a tus hijos a tener convicción, la convicción que ellos vean en ti, ellos van a caminar por esta vida con esa misma convicción. Porque todo comenzó, hermanos, después del libro de Malaquías, después de 400 años de silencio. Después de que Malaquías terminó de escribir, la voz de Dios ya no se escuchó. Y lo primero que nosotros escuchamos es que Dios levanta un hombre llamado Juan el Bautista, que fue decapitado. Y todo esto llevó hasta el punto a llegar a conocer a un hombre llamado Saulo, que después el Señor le cambió su nombre y lo llamó Pablo, que comenzó su ministerio. Pero necesito que tú entiendas esto: un hombre que comenzó su ministerio ciego para lo terrenal, pero con su vista puesta en lo celestial.
Y yo necesito que haya una iglesia aquí que esté ciego para lo terrenal, que no le importa lo que esté pasando a su alrededor, lo que las noticias digan, las enfermedades que se vayan a levantar, la persecución que se vaya a levantar, que tenga su mirada puesta en lo celestial y su corazón consciente de que Cristo viene por una iglesia en santidad y que predicó su palabra tal y como Dios nos ha mandado hacerlo. ¿Estás aquí? Y yo quiero saber si aquí puede levantarse una iglesia que desvíe su mirada de lo que está pasando aquí y ponga su mirada allá en el cielo, en lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Porque hay cosas que vienen por delante, y si tú no abres tu corazón, te vas a perder de muchas bendiciones. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás, y quiero que reflexiones de lo que verdaderamente significa ser un cristiano. Y yo quiero que tú reflexiones si realmente has sido un verdadero cristiano. Si tú le has quedado a deber a Dios, hoy es el día para que tú empieces una vez más a caminar por esta vida tomando, ahora sí, como dice el dicho, el toro por los cuernos, y decir: Padre, perdóname, porque muchas veces me he olvidado de que tú necesitas que yo me levante en el poder del Espíritu Santo. ¿Vas a ser perseguido? Sí, pero ¿sabes qué? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Necesitamos ser llenos de la presencia. Necesitamos saber que necesitamos predicar. Necesitamos saber que los milagros van a suceder y que a través de esos milagros vamos a ser perseguidos. A Jesús mismo le dijeron: en el nombre de Belcebú tú echas fuera demonios. Tal vez, iglesia, yo no puedo prometerte, tal vez van a hablar lo mismo de nosotros, van a querer difamarnos, van a querer levantarse en mentiras, pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro de algo, que el Señor está con nosotros, pero yo necesito que tú le digas: Señor, yo quiero que tú me quites la vista de todo lo terrenal, y yo quiero empezar a ver más allá. Quiero, Señor, tener esa vista para lo celestial. Quiero caminar, Señor, creyendo que tú eres, Señor, el que nos dará la victoria. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has hablado, porque tú, Señor, nos estás preparando y nos estás equipando para lo que viene por delante. Yo creo, Señor, que tu iglesia madurará, que tu iglesia, Señor, caminará ciego a lo natural, pero con la vista puesta en lo sobrenatural. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia, por favor. Necesito que entiendas que es tiempo que nos levantemos, que busquemos a Dios de una manera genuina. Los cielos, dice su palabra, y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es verdad, y necesito que tú la absorbas y la viertas en alguien más, y que ames la venida de Jesús. Amén. Quiero despedir la transmisión. No te vayas. Hoy es cumpleaños de mi amada esposa, la pastora de la iglesia. Tenemos preparado por ahí un pastelito. Quisiéramos transmitirlo, pero tenemos que cortar la transmisión. Ahí donde estás, recuerda, mañana a las 7:30 de la noche tenemos oración. No te pierdas los tiempos de oración.
hemos visto la mano de Dios. El viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro culto de adoración. Los sábados los jóvenes a las 6 de la tarde. Recuerda que el 1 y el 2 de octubre el profeta Francisco Pulido está por acá. Estará compartiendo los 2 días y vamos a tener tiempos maravillosos en la presencia de Dios. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo en tu hogar. Si estás manejando, no. ¿Hay algún anuncio, hermana Susi? ¿No? Excelente. No sueltes el volante, no cierres los ojos, pero recibe. Dice la palabra del Señor así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos decir amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Que Dios te bendiga.